Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 23 de octubre del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de José Tadeo Rodríguez desde Churuguara, Estado Falcón, Edgar Bravo en Madrid, Félix Parra en Chivacoa, Carlos González, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Orlando Vera está manejando por la I-95, nuestra querida Chere Ramos Graterol muy cómoda en su casa de Latillo, Luis Hurtados en Leisure City, Florida, Carmen María Figuera, hola, ella está en Caracas, Natalie López en Fort Lauderdale, Rosmary Martínez en South Miami, María Morales, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Victoria Ambrosino en México, Juan Bautista González en Caracas, donde el pobre Pacheco no ha podido bajar con el frío. Entiendo que hace mucho calor. Miriam Borges también está en el Latillo, Dan Bento en Winter Garden, doña María Alicia Sifontes en Caracas, Aeda Bono en Kissimmee, Patricia Martínez en Bogotá, Gino Peña en San Agustín, Caracas, Javier Míguez, siempre muy gentil allá en Barcelona, Mimoni Ani Amran en Bogotá, Javier Martínez en Atlanta, Magali Hernández en Dublín, José Agudelo en Cajaseca. José Luis Ramos nos saluda diciendo que hacemos falta en la 99.9. José está en Ocumare del Tuy, Augusto Barradas en Kissimmee, La Maga Bakery en Bellomonte, Magalis en Bellomonte. Saludos a todos, pues, los que reportan la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Y aquí estoy viendo también saludos de Linares Lares desde Chicago, Gabo Cartaya desde Nashville, Tennessee. Ire también está por allí, desde Dallas, Texas. Pajarita Sorondo dice que está en Naples. Y Carlos Marcique en Ottawa. ¿Cuál es el dial en FM Miami? Pregunta French Janet. 107.1 FM. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz miércoles. En Madrid, en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Juan de Capistrano, San Teodoreto, Santa Etelfleda, hola Etelfleda, y San Alucio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy repite la luna menguando en Cáncer, la luna de los sentimientos, la luna de los románticos, la luna en la que usted está, atención, cuidado con eso, hipersensible. También es una buena luna para reunirse en familia. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con la gastronomía y con todo lo que tiene que ver con los niños. Buena luna, pues, para ocuparse de los niños. Luna menguante en Cáncer, Sol ya en Escorpio, porque entramos en los tiempos de escorpiones, este miércoles 23 de octubre del año 2024. Hoy es el Día Mundial para la Supervivencia Infantil. El objetivo es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y madres por causas que se pueden prevenir, como la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición. Es el Día del MOL, para homenajear a una legendaria disciplina científica, la química.
así como para dar a conocer su importancia y contribución a la humanidad. También dice aquí, mol es una unidad que expresa la masa atómica o molecular de un elemento en el Sistema Internacional de Unidades. Es el Día Internacional del Leopardo de las Nieves, o Pantera uncia, mamífero carnívoro que se encuentra entre Uzbekistán, Mongolia y la zona occidental de China, y se encuentra en grave peligro de extinción. Día Internacional del Síndrome de Kabuki. Es una enfermedad que afecta a una de cada 32,000 personas, con retrasos en el desarrollo, lento crecimiento postnatal y dificultades de aprendizaje. La denominación de este síndrome obedece a la similitud de los rasgos faciales de los pacientes con el maquillaje utilizado por los actores del teatro tradicional nipón Kabuki. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Ámsterdam con la doctora Elsa Cardoso, internacionalista venezolana. Con ella vamos a abordar la participación de Nicolás Maduro en Rusia, en la reunión de los BRICS. Quiere que entremos a los BRICS, pero los brasileños han dicho pues que no. Caray, esos amigos brasileños de Nicolás Maduro, con amigos así. Vamos a conversar con Rafael Pineiro, quien es candidato a la silla 1 de la ciudad de Doral. Vamos a conversar también aquí en Miami con el profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Con él vamos a analizar el voto adelantado, que ha tenido una participación extraordinaria en los estados donde ya se ha adelantado, entre ellos el estado de Florida. ¿Y qué implica este voto adelantado? Luego, en Chiapas vamos a conversar con Mónica González. Con ella vamos a tocar el tema de la caravana de migrantes venezolanos que atraviesan México, han entrado a México por el sur, procurando ir a pie hasta la frontera norte con Estados Unidos. Sigue la migración de venezolanos, sigue el número de venezolanos que huyen de Venezuela, y esto se ha incrementado desde el 29 de julio a pesar del resultado electoral. Después en Lima vamos a conversar con Oscar Pérez. Oscar es el presidente de la Unión Venezolana en Perú. La señora Dina Boluarte, la presidenta peruana, anuncia que los migrantes venezolanos deberán mostrar contrato de alquiler y trabajo para saber si de verdad están legales. En fin, vamos a conversar también con Mariaca Semprún, la magnífica cantante y actriz que está preparando un espectáculo, un homenaje en el Colony Theater en tributo a Rocío Dúrcal. Y también nos vamos a ocupar de la muerte de Fernando Valenzuela a los 63 años. Es la noticia lamentable con la que nos hemos levantado hoy. De Fernando Valenzuela vamos a conversar con Mari Montes, el gran zurdo mexicano. El foro de hoy se lo vamos a dedicar a esto que se ha vuelto tendencia del Trad Wife. Trad Wife es un término que viene de Traditional Wife, la esposa tradicional. En redes, sobre todo en TikTok, mujeres jóvenes vestidas digamos a la usanza de los años 50, nos recuerdan a las amas de casa de los años 50, aquellas que no salían a trabajar, que solo estaban en la casa, limpiaban la casa, se mantenían muy bellas, le cocinaban al marido cuando el marido llegaba, le ponían las pantuflas, etcétera, etcétera. Para muchos esto es un retroceso y está en la acera contraria pues de todos los avances del movimiento feminista. ¿Por qué es tendencia esto del Trad Wife? Lo vamos a abordar con la psicóloga clínica y sexóloga Leire Maneru en Pamplona, España, y con la psicóloga clínica Louis Araque en Montreal. Ese será nuestro foro del día de hoy. Ese es el programa que te hemos preparado para este miércoles 23 de octubre del año 2024. El 23 de octubre del año 1906, el pionero de la aviación brasileña Alberto Santos Dumont se convirtió en el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor,
Aunque los hermanos Wright fueron los primeros, el 17 de diciembre de 1903, Santos Dumont fue el primero en cumplir un circuito preestablecido bajo la supervisión oficial de especialistas en la materia, periodistas y ciudadanos parisinos. Eso ocurrió el 23 de octubre de 1906, cuando voló cerca de 60 metros, a una altura de 2 a 3 metros del suelo, con su avión 14 bis. Eso fue en el campo de Bagatelle, allá en París. Hoy hay varias noticias que tienen que ver con el mundo de la aviación. El 23 de octubre de 1911 se dio el primer uso bélico de un avión. Un piloto italiano partió de Libia para observar las líneas del ejército turco durante la guerra ítalo-turca. El 23 de octubre de 1915, 33,000 mujeres marcharon por la Quinta Avenida de Nueva York para protestar por su derecho al sufragio. Volviendo con la aviación, el 23 de octubre de 1929 se dio el primer servicio aéreo transcontinental entre Nueva York y Los Ángeles. 23 de octubre de 1940 nace Edson Arantes do Nascimento. Ese nombre a lo mejor no le dice, pero si le digo Pelé, el rey Pelé. Reconocido como uno de los mejores futbolistas y deportistas de todos los tiempos. Para la FIFA, el más grande de todos, según el dictamen que dieron en 2022. Pelé falleció a los 82 años. El 23 de octubre de 1940, en Hendaya, se encuentran los dictadores Francisco Franco y Adolfo Hitler, en plena guerra. 23 de octubre de 1957, a los 52 años fallece Christian Dior, quien revolucionó la moda luego de la Segunda Guerra Mundial, creó el estilo New Look y fundó una de las casas de moda más prestigiosas del mundo. Hoy cumple 52 años la actriz mexicana Kate del Castillo. El 23 de octubre de 1973, Naciones Unidas sanciona el cese al fuego entre Israel y Siria. Termina así la llamada Guerra del Yom Kippur. Hoy está cumpliendo 43 años la actriz venezolana de mucho talento, Daniela Alvarado, todavía muchos la llamamos Danielita. El 23 de octubre de 1998 se firmó el acuerdo entre el presidente palestino Yasser Arafat y el que en ese entonces ya era primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y el 23 de octubre del 2001 se estrenó el reproductor de audio iPod de la empresa Apple, donde venía acumulada música y música y música. Yo llegué a tener el Classic con cualquier cantidad de música. El iPod fue descontinuado el 10 de mayo del 2022. El 23 de octubre de 1950 murió Al Jolson. Y hoy está cumpliendo 73 años este caballero. Charly García. Y el 23 de octubre del año 1956, hace 68 ya, nació la gran Diana Reeves. El editorial con César Miguel Rondón. Leo esta noticia. Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, que salieron de su país tras la crisis electoral desatada a finales de julio, partieron el domingo en una nueva caravana denominada El Niño, desde la frontera sur de México con destino a Estados Unidos. El contingente masivo de personas extranjeras solicitó al gobierno mexicano ayuda humanitaria para la travesía que han emprendido en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos. En el grupo se observan niños y mujeres que caminan y empujan carriolas bajo una fuerte lluvia que acompaña su recorrido por la carretera federal 200 que los llevará a la Ciudad de México. Al ser consultada sobre si le daba temor hacer el viaje a pie a través de México, una madre respondió: temor es quedarme en Venezuela pasando necesidad. Esto lo reseña CNN. El joven venezolano David Josué García Chirino, de 18 años, compartió en esta oportunidad a la agencia EFE su deseo de poder estudiar
en Estados Unidos, traer a su familia y ofrecerle una vida diferente. Ha sido un poco duro, pero tengo la fe de salir adelante para ir a Estados Unidos porque es el único país en el que tenemos la posibilidad de tener un empleo que nos pueda ayudar a salir adelante. García salió de Venezuela desde hace 2 meses, tras el conflicto causado por las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, y compartió que su viaje ha consistido en caminar solo y transportarse en autobús por días. En la madrugada se unió al contingente desde la Puerta Sur. Eli Castillo, originario de Venezuela, dijo que se desempeñaba como sargento del ejército. Salió del país porque no estaba de acuerdo con la ideología del gobierno de Nicolás Maduro. Y aquí le citan: porque estaban dando órdenes que no podía cumplir, y soy un ser humano como todos los venezolanos. Pero no estoy de acuerdo con el gobierno, tengo familia, tengo hijos. Es la primera vez que salgo de mi país. Fin de la cita. Gilberto Herrero Mejía, otro migrante proveniente de Venezuela, denunció que en su país la situación es crítica y el dinero no alcanza para nada, pues en su caso se dedicaba a manejar un autobús con un sueldo de 10 a 15 dólares, lo cual era insuficiente para poder sobrevivir. Algunos casos de una migración que no ha cesado. Migración que viene, sí, del Darién. Migración que salió de Venezuela, en estos casos puntualmente, después del 28 de julio. Para los que quieren pasar la página, para los que consideran que todo se va a normalizar, he aquí las respuestas que nos está dando la realidad. Si Maduro permanece en el poder, violando la Constitución, violando la voluntad de los venezolanos que de manera abrumadora se manifestaron el 28 de julio, este río de gente será indetenible, será cada vez peor. Tanto que se habla de la migración y de los problemas que supone la migración venezolana en América Latina, en los países vecinos, especialmente en Brasil y Colombia, y en Estados Unidos, pues hay que resolver el problema no en la frontera, sino en la raíz, que es donde está realmente el asunto. Allí es donde está la verdad de lo que nos está pasando. Mientras Maduro permanezca en Miraflores, así va a crecer ese río de venezolanos que buscan un mejor porvenir. Atención, no son delincuentes. Un sargento del ejército, una madre, un joven de 18 años, no son delincuentes, no lo son. 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 23 de octubre. Y a las 9:23 vamos con las noticias más importantes de este 23 de octubre. La Corte Suprema de Georgia rechazó el intento del Partido Republicano Estatal de restablecer una norma que hubiera obligado a cada condado a contar a mano cada papeleta en las elecciones de noviembre. La decisión por el momento impide el controvertido mandato que podría retrasar los resultados electorales, además de desperdiciar innecesariamente el tiempo de todos. Según los nuevos datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en septiembre se detuvo a menos migrantes entre los puertos de entrada de la frontera sur que en cualquier otro mes de agosto de este año, según las cifras publicadas en el día de ayer. La patrulla fronteriza encontró a 53.858 personas que cruzaron la frontera ilegalmente en septiembre, en línea con cifras similares publicadas en julio y agosto y por debajo del máximo de 249.740 en el mes de diciembre. El secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante varias horas para hablar sobre el fin del conflicto en Líbano y Gaza. Discutió la importancia de trazar un nuevo camino hacia adelante en el período posterior al conflicto,
que permita a los palestinos reconstruir sus vidas y proporcione gobernanza, seguridad y reconstrucción para Gaza, según escribió el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Allí también acotó: el secretario y el primer ministro también hablaron sobre el Líbano y los esfuerzos en curso para alcanzar una resolución diplomática a lo largo de la línea azul, que incluya la implementación total de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y permita que los civiles de ambos lados de la frontera regresen a sus hogares. Fin de la cita. La resolución de Naciones Unidas, adoptada en 2006, instó a las fuerzas israelíes a retirarse del Líbano y alentó el establecimiento de una zona desmilitarizada con el objetivo de mejorar las relaciones entre Israel y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Mientras tanto, un comunicado de la oficina de Netanyahu decía que los dos hablaron durante 2 horas y media y que la reunión fue productiva. Hoy, las sirenas antiaéreas resonaron en Tel Aviv mientras Blinken se preparaba para finalizar su visita. Se podía ver humo, aparentemente de un proyectil interceptado en el cielo sobre el hotel donde se alojaba Blinken. Un juez federal ordenó a Rudolph Giuliani entregar la mayoría de sus posesiones y el efectivo disponible a una administración judicial controlada por las 2 trabajadoras electorales de Georgia a las que difamó después de las últimas elecciones presidenciales. Giuliani, de 80 años, tiene 7 días para realizar la transferencia, que incluye su condominio de Nueva York y su Mercedes-Benz antiguo, que alguna vez fue propiedad de la actriz Lauren Bacall. El juez también le ordenó entregar ciertos muebles, su televisor, recuerdos deportivos, joyas y 26 relojes, incluido uno que Giuliani dijo que le regaló su abuelo. Rusia e Irán podrían intentar avivar la violencia en Estados Unidos el día de las elecciones y después, según dijeron ayer funcionarios del FBI, advirtiendo que los adversarios quieren debilitar la democracia estadounidense y socavar la confianza en el resultado de las elecciones presidenciales. La evaluación, compartida durante una conferencia de prensa 2 semanas antes del día de las elecciones, marca una visión evolucionada de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre lo que Teherán y especialmente en Moscú están dispuestos a hacer para perturbar las elecciones. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial ha demostrado ser sorprendentemente adaptable, superando la crisis de COVID-19, los shocks en las cadenas de suministro y las alzas de las tasas de interés que casi nos arrojaron al abismo. El jefe de investigación del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, dice que las preocupaciones por la recesión casi se han evaporado, mientras que el mundo debería alcanzar la meta común de inflación del 2% en el 2025. En la economía más grande del mundo, la de Estados Unidos, el crecimiento todavía avanza a paso firme, con 2,8% frente al 2,6% previsto en julio, y más rápido que cualquier otro miembro del G7. En la segunda economía más grande del mundo, la de China, el crecimiento continúa enfriándose del 5,2% el año pasado al 4,8% este año, que sigue siendo sólido según los estándares mundiales, pero por debajo del objetivo del 5% del Partido Comunista Chino. En la eurozona, las economías ahora avanzan con dificultad, con un crecimiento del 0,8%, aunque de alguna manera sigue siendo mucho más rápido que el año pasado. Y en la India, todavía conservan el título de la economía principal con el crecimiento más rápido del mundo en la actualidad, con un crecimiento del 7%. En Venezuela, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó solicitar una investigación penal, así como la inhabilitación, entre otras acciones políticas y administrativas, contra exdiputados del Parlamento electo en el 2015 de mayoría opositora, exintegrantes del gobierno interino y dirigentes políticos opositores, por las designaciones en Citgo que el oficialismo considera conforman una trama de corrupción y robo de activos. El primer vicepresidente del Parlamento oficialista, Pedro Infante, quien presidió la Comisión Especial Parlamentaria el día de ayer,
entregó un informe a Jorge Rodríguez y ubicó en 2018 lo que llamó el inicio de la conflagración jurídica contra Citgo. Infante detalló nombres de los que llamó son los responsables y señaló al ex procurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, así como al dirigente político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, entre otros. Infante entregó una lista con el informe final, en la que detalló los nombres de 351 personas, de las cuales 94 fueron integrantes del Parlamento opositor, 108 exintegrantes que participaron en juntas ad hoc nombradas por el Parlamento opositor y 149 personas de distintas ONGs que recibieron financiamiento de la Fundación Simón Bolívar. Cita textual. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfield, afirmó que entre los 22 países de la cumbre iberoamericana hay casi unanimidad en pedir al gobierno de Venezuela que publique las actas electorales de los comicios del 28 de julio. Sommerfield anticipó en una entrevista que durante la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Cuenca, Ecuador, distintos países reiterarán sus exhortaciones a que el gobierno de Nicolás Maduro haga públicas las actas. La canciller ecuatoriana explicó que si bien de momento no está prevista una declaración conjunta de los 22 países de la cumbre en ese sentido, hay un sinnúmero de comunicados propuestos por diferentes países y en uno de ellos va el tema de Venezuela. Cita textual. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que el Ejecutivo impulsará ajustes para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, como la exigencia de que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de divisas fuera del país, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado. Dijo, vamos a hacerle seguimiento a las divisas y remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos, y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí les vamos a caer. Cita textual para la presidenta Boluarte. Gisèle Pelicot, la mujer en el centro de un caso de violación que ha horrorizado a Francia, subirá hoy al estrado. Su marido, Dominique, está acusado de drogarla y de organizar que fuera violada mientras estaba inconsciente por docenas de hombres a lo largo de 9 años. Otros 50 hombres también enfrentan cargos. Dominique fue detenida por otros delitos sexuales en el 2020 y las investigaciones revelaron videos de las violaciones. Se espera que el juicio termine en diciembre y ha consternado al país, no solo porque Pelicot, el marido, organizó las violaciones, sino porque no tuvo dificultades para encontrar a docenas de hombres para que participaran. Gisèle, por su parte, se ha convertido en una heroína feminista por su valentía al hablar, según reseñó The New York Times. Más de 30 países han expresado su deseo de unirse al BRICS, según Vladimir Putin, hoy, miércoles, al reunirse a una reunión del grupo. Dirigiéndose a los líderes mundiales en la sesión plenaria de la 16ª cumbre del BRICS, Putin dijo que el grupo discutiría su expansión en la reunión, pero que era importante lograr un equilibrio en cualquier expansión. Hoy, el primer ministro indio Modi tiene previsto mantener una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre. La reunión se da en Kazán, capital de Tartaristán, y marca la primera interacción formal entre los líderes chino e hindú en 5 años, y sigue a los dos países llegando a un acuerdo sobre la reanudación del patrullaje regular a lo largo de la línea de control actual en el este de Ladakh. Y ya que estamos hablando de los BRICS, vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy a las 9:34. Vamos a Ámsterdam, allí está la doctora Elsa Cardoso, doctora en Ciencias Políticas, internacionalista y profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela. Elsa, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del mundo. Gracias por atendernos. Encantada. Saludo para ti y para todos por allí. Elsa, ha dicho el señor Putin, según acabo de leer, que son más de 30 países los que quieren entrar en los BRICS.
Venezuela es uno de ellos. De hecho, el señor Maduro, pues muy ufano, ha aterrizado allá en territorio ruso para asistir a esta reunión. Pero su socio ideológico, Brasil, ha dicho por boca nada menos que de Celso Amorín que no será bienvenida a Venezuela. ¿De qué estamos hablando, Elsa? Mira, estamos hablando de la situación de Venezuela, y de la situación del grupo BRICS. Digo de la situación de Venezuela porque en efecto resultaría difícil pensar que un grupo que quiere proyectar fortalezas económicas, o como lo decía en sus comienzos, sus primeras declaraciones de este grupo, ¿no? Fortalezas económicas, equilibrios geopolíticos regionales, voluntad de aproximación a otros países en la propia región, capacidades económicas para proyectarse internacionalmente. Por supuesto, el factor energético siempre fue importante, pues de algún modo Venezuela en parte, lo que propone el gobierno de Maduro es ser reconocido en todos esos aspectos, pero en realidad ninguno de ellos tiene buena calificación. De allí que Amorín dijera que no es cuestión de decidir por el nombre o ubicación de los países, sino por su contribución. Es decir, precisar los procesos de selección del BRICS, que tiene múltiples debilidades, ¿no? Y allí voy a lo que eso dice del grupo BRIC o BRICS, ahora con sus añadidos recientes, ¿no? Con los 6 nuevos socios recientes, ¿no? El tema del BRICS es que en esto de las adhesiones, de la ampliación, no hay unidad de criterios. ¿Por qué no hay unos criterios institucionales? Porque el BRICS no es una institucionalidad establecida, es un conjunto de países que se reunieron originalmente como para ejercer contrapeso al grupo de los 7, a las instituciones financieras internacionales, y hasta creó su propio banco, el Banco de los BRICS, al que por cierto quiere acceder Venezuela, pero le va a ser difícil porque uno de los temas, lo que divide las opiniones en los BRICS para la ampliación es que por un lado Rusia y China están deseosos de que ese grupo crezca y lo hicieron crecer con participantes como los que están estrenándose allí, entre los cuales se encuentra por ejemplo Irán. Y por el otro lado, Brasil, la India y yo diría que Sudáfrica también son mucho más moderados y no quieren una ampliación del BRICS, no solo para, como dicen algunos, para no perder el peso que tienen en ese grupo tan diverso, sino también porque quieren un BRICS que no sea un confrontador, un desafiador agresivo contra Occidente y sus instituciones. Y eso es lo que representa a Maduro. Esa agresividad, y además una situación insolvente económicamente, le debe, ¿cómo se diría en Venezuela, no? A las 11.000 vírgenes, ¿no? Un moroso crónico. Entonces ahí hay un tema del que países como Brasil y la India se quieren proteger. No quieren que ese grupo sea un grupo que se defina por contra Estados Unidos, contra las instituciones internacionales. De manera tal de que no la tiene fácil. No. Dices, el criterio es que aporta usted a los BRICS y el señor Maduro lo que aporta son inconvenientes, ¿verdad? Por otra parte, he leído esta mañana, Elsa, estas declaraciones de Gabriela Sommerfield, la canciller ecuatoriana, diciendo que entre los 22 países de la cumbre iberoamericana que se desarrollará en Cuenca, Ecuador, hay casi unanimidad para solicitarle a Venezuela que muestre las actas del 28 de julio. A ver, ¿qué representa ese tipo de solicitud? Bueno, lo primero, y dando un momentito otro salto al BRICS, es que lo que quiere Maduro con su incorporación a ese grupo es una especie de legitimación geopolítica, ya que la otra no la tiene y no la va a tener. No la va a tener entre los países de Occidente, la va a tener con Irán, con Rusia, con China, bueno, ya sabemos, ¿no? Con Brasil no la va a tener tampoco, ni con Colombia, pareciera que la puede tener, es muy difícil que la tenga. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que estamos frente a un gobierno que carece de legitimidad, de sustento político interior,
Y eso afecta, por cierto, sus capacidades para hacer ningún compromiso, ya no solo por la historia de incumplimientos y de falta de palabra que tiene el gobierno venezolano, sino porque no tiene una sustentación política institucional que lo haga ¿cómo se diría? Un interlocutor confiable, ¿no? Ujú. Lo que creo que dice esta declaración desde Ecuador es que esa es la disposición generalizada de las democracias en el mundo. Y si algún gobierno tendría democrático, tiene algunas debilidades y tal, siempre habrá parlamentarios, partidos políticos, opinión pública, y derechos humanos e informes de derechos humanos que no cesan de aparecer sobre la gravísima situación venezolana, que les hagan muy difícil darle la espalda a lo que es claramente una situación de un gobierno de facto. Muy bien, no es bienvenido prácticamente en ningún lado, pero efectos domésticos, ¿qué le importa eso a este señor Maduro? Bueno, le importa en la medida en que eso limita sus recursos, ¿no? Limita su posibilidad de acudir a instancias internacionales a pedir fondos. De hecho, al propio BRICS, al propio Banco de los BRICS, difícilmente tiene acceso de ninguna manera a Venezuela. Ya. Elsa, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ustedes, muchas gracias, César Miguel. Elsa Cardoso, destacada internacionalista venezolana, desde Ámsterdam. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:44. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. María Trina, en efecto, es venezolana, es egresada como abogada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, pero tiene más de 25 años de experiencia ejerciendo la abogacía en temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar en temas de migración en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Si estás en Utah, ella te va a atender. Si estás en Alaska, también. En Hawái, igual. No hay problema porque está licenciada en los 50 estados de la Unión. Y si estás en Venezuela, llama a este número 0212-771-3040. 0212-771-3040. Ese número va a replicar sin costo extra en la oficina de María Trina aquí en Miami. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. Ayer conversábamos aquí en el programa con Ivette González Petkovic, quien aspira al puesto número 1 del Consejo de la Ciudad de Doral. Está enfrentada a Rafael Pineiro, quien ha sido el vicealcalde y es también candidato a ese mismo puesto. Hoy conversamos con él. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa. Al contrario, gracias a ti por toda la oportunidad y a toda tu audiencia. ¿Por qué hemos de votar por ti y no por la señora González Petkovic? Bueno, es una gran pregunta. Mira, realmente me baso no solamente en mi trabajo realizado en los últimos 2 años como concejal de la ciudad de Doral, donde no se basa en promesas, se basa en hechos. Las promesas que se hicieron hace 2 años, te puedo decir, y lo puedes verificar, que se han cumplido en su totalidad, desde la reapertura del Doral Central Park, que venía retrasado por más de 4 años y sobrepresupuestado, la contratación de 30 oficiales nuevos de policía, por primera vez en la historia de Doral, 30 oficiales nuevos de policía para incrementar la presencia policial en nuestra ciudad, algo que se prometió durante la época electoral hace 2 años, lo hemos cumplido. Lo que es la transparencia a nivel fiscal cuando revocamos el sistema de pensiones vitalicias para exoficiales electos, ya que me parece injusto que le tengas que explicar a los residentes que le estamos pagando un salario a personas que ya no están sirviendo a nuestra comunidad de manera de por vida. Entonces,
cuando hablamos de hechos no son promesas, y por eso le digo a los residentes que saben de qué manera no solamente me desempeño, pero saben que lo que prometo se cumple. Y de esa mano te digo algo, por primera vez se incrementó lo que es programación para personas de la tercera edad, se incrementó programación para personas con necesidades especiales. Tuvimos el primer campamento de verano para personas de necesidades especiales este año. Cosas que nos estamos enfocando más en temas de la comunidad, del día a día, que lo vive el que nos está escuchando, el que nos está viendo, tan igual como lo vivo yo. Y por eso es la importancia de tener personas que se preocupan no solamente por el futuro de la ciudad, sino también, obviamente, que tengan la experiencia. Yo estudié administración pública, trabajé en el condado de Miami-Dade, en el área de parques, justamente por más de 5 años fui manager. Trabajé para un juez oficial electo en todo lo que era relacionado con problemas de alcohol y drogas en adolescentes, y tuve la oportunidad de ser jefe de despacho de los 2 alcaldes anteriores de la ciudad del Doral. Así que, como digo, conozco mi comunidad, conozco los problemas que hemos venido enfrentando, y eso es lo que más me motiva viendo hacia el futuro del Doral. ¿Qué hace la persona que está en el puesto 1 del Consejo del Doral? Sí, mira, realmente la forma de gobierno es alcalde, consejo, administrador. Somos 4 concejales y un alcalde. Como concejales tenemos las mismas funciones. Siempre digo se basa en qué tan proactivo quieras ser tú en función de la comunidad. Sí, nos reunimos obviamente una vez al mes como consejo para tomar decisiones importantes relacionadas con ordenanzas, resoluciones, programas, pero eso va más allá de las funciones de uno. O sea, yo siempre estoy muy involucrado día a día en las calles, con los dueños de negocios, viendo cómo podemos mejorar los programas que tenemos, podemos mejorar incluso algo que por años ha sido un problema, y te lo digo y lo reconozco, que es el proceso de permisología para nuevos negocios en nuestra ciudad. Entonces, todavía hay trabajo que hay que hacer, pero se ha venido trabajando en los últimos 2 años en esos trabajos, en esos problemas que hemos venido enfrentando. La señora González Petkovich ayer aquí en el programa insistió mucho en el tema del promontorio de basura. ¿Qué pasa con eso? Correcto. Mira, la realidad con ese tema es que si no se hubiese incendiado el año pasado, en febrero del 2023, todavía estuviésemos hablando de este tema. No hubiese ocurrido nada. Lamentablemente, el condado de Miami-Dade, los comisionados, por años han abandonado este tema, no les ha gustado querer abordarlo, y finalmente, se incendió el año pasado la planta. Desde que se incendió hasta el día de hoy, te puedo decir con toda firmeza que hemos trabajado como ciudad, con los comisionados, con la alcaldesa del condado, para poder mover la planta fuera del Doral. Actualmente nuestro cuerpo legal de la ciudad incluso tienen una reunión mañana con el condado, para seguir trabajando el tema de una manera amigable, porque sí estamos dispuestos a llevarlos a temas a un punto legal para seguir defendiendo a la ciudad. Sabemos y estamos conscientes que esa planta no puede volver a ser construida en nuestra ciudad, no solamente por temas de salud, pero incluso por temas que benefician al condado viendo hacia el futuro. El condado de Miami-Dade necesita una planta que tenga la capacidad suficiente para aguantar los próximos 30, 40 años para todo el condado. Así que esa pelea la seguimos dando. Pienso que el Doral al final va a ser exitoso y que no vamos a tener que lidiar con ese tema nuevamente viendo hacia el futuro. Te aclaro algo, independientemente el condado va a tomar alrededor de 10 años para construir una nueva planta. Así que esto no es un tema que se acaba de un día para otro. Rafael, veo que naciste en Caracas. ¿Cuánto tiempo tienes en el Doral? Mira, nací en Caracas, correcto. Llegué a los 15 años a los Estados Unidos, específicamente a esta zona. Ya van a ser 25 años en el mes de noviembre. Llegué junto con mis padres, mis abuelos, por las mismas razones que la mayoría de todos los venezolanos han tenido que salir del país. Y te digo, siempre desde que llegué me quise involucrar a nivel comunitario, y es lo que he hecho. Y por eso me complace decir que conozco mi comunidad, y es donde mi hijo nació aquí, mi esposa es venezolana, y de verdad me preocupo mucho hacia el futuro que él va a ver en los próximos años, y por eso me vuelvo a postular a la reelección. Rafael, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. A ti por la oportunidad, por el tiempo, y a toda la audiencia, independientemente, lo importante es que salgan a votar.
están votando por el futuro de tu comunidad, por el futuro de esta gran nación, y es importante que lo hagan. Gracias. Rafael Pineiro, candidato pues al puesto 1 en el Consejo de la Ciudad de Doral. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, en un firme discurso pronunciado en la sesión plenaria cerrada de la cumbre del BRICS hoy, el primer ministro Narendra Modi instó a los países miembros a fortalecer su cooperación en la lucha contra el terrorismo y la financiación del terrorismo, haciendo hincapié en que no hay lugar para los dobles raseros a la hora de abordar estos graves problemas. El primer ministro Modi destacó la necesidad de un esfuerzo colectivo, diciendo, cito, para luchar contra el terrorismo y la financiación del terrorismo, necesitamos el apoyo firme y decidido de todos. No hay lugar para los dobles raseros en este grave asunto. Por su parte, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en una videoconferencia, defendió evitar una escalada e iniciar negociaciones de paz en el conflicto de Ucrania durante su participación hoy en la cumbre. Evitar una escalada e iniciar estas negociaciones es algo urgente. Eso fue parte de las palabras finales de su discurso. En el momento que enfrentamos dos guerras con el potencial de volverse globales, es fundamental rescatar nuestra capacidad de trabajar juntos en pro de objetivos comunes, recalcó el líder brasileño. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente: en el voto anticipado se ha reportado una participación explosiva. En estas elecciones ya se han emitido 18 millones de votos, lo que demuestra que el amor de los estadounidenses por el voto anticipado se ha mantenido fuerte desde que comenzó la pandemia. Los demócratas lideran el voto anticipado hasta ahora, pero los republicanos están acortando la brecha. ¿Por qué este anuncio de los demócratas liderando? ¿Qué significa el voto anticipado y de qué manera es decisivo? Abordemos esto con el profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, un placer siempre, César Miguel. Gracias por la invitación. ¿Qué es el voto anticipado en primer lugar? Bueno, fíjate que Estados Unidos tiene un sistema por medio del cual uno puede votar de 3 diferentes formas. Puede votar por correo, puede votar de manera anticipada, presencial, ¿no? O puede votar con una boleta ausente. Eso ha sido básicamente cómo se han desarrollado las elecciones y particularmente el tema nuevo es el tema del voto por correo, ¿no? Que significa varias cosas. Significa, en primer lugar, que en este país una de las instituciones de mayor confianza de parte del público era el correo. O sea, el correo siempre fue algo que uno depositaba una carta o lo que sea, y el correo siempre entregaba las cartas pues a su destino, ¿no? Decía que no importaba si llovía, si nevaba, si tronaba, que los carteros siempre llevaban las cartas. Pues ese grado de confianza en los correos en los últimos 8 años ha sido básicamente desmantelado, producto de una campaña, particularmente del Partido Republicano, en contra del voto por correo. Sin embargo, hay cierta hipocresía en ese sentido, porque por una parte hablan mal del voto por correo, pero instan a sus votantes a votar por correo, ¿no? Ya. Ahora, cuando acabo de leer, los demócratas lideran el voto anticipado hasta ahora, pero los republicanos están acortando la brecha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se abren ya los votos, se sabe cómo va la votación? No, César Miguel. Lo que sucede es lo siguiente, que primero, la primera parte. Los demócratas que tienen más confianza en el correo votan generalmente por correo. Esa ha sido una tradición. El voto demócrata confía en el correo, votan por el correo. Los republicanos que han seguido esta campaña anti-voto por correo, lo que pasa es que no votan en la cantidad que deberían, producto de su propia campaña. Pero ha habido una campaña desatada
para lograr que el votante vote de manera temprana. Y particularmente acá en el sur de la Florida, lo que hemos visto es una campaña muy bien desarrollada para impulsar el voto republicano presencial anticipado. Por eso es que se están, pues al principio el voto principal era el voto demócrata por correo, ahora la mayoría del voto es probablemente republicano, y eso pues irá básicamente equiparándose en la medida en que nos acerquemos al 5 de noviembre. Ahora, el acento de la noticia está puesto en, aquí leo, me llamó la atención el calificativo, la participación explosiva. ¿Hay sorpresa en ello? ¿Por qué? Bueno, otra vez hay que tomar esto como, o sea, ¿qué es lo que está motivando esa votación, esa presencia masiva, ¿no? Acá en el sur de la Florida y particularmente en este condado, hay un voto particularmente cubano-americano muy disciplinado, que siempre tiene una alta tasa de participación. Es básicamente el outlier en sentido estadístico del voto hispano. El voto hispano generalmente votamos el 50%, pero entre los cubanos siempre es un voto por encima del 60%. Este año probablemente va a haber una alta tasa de votación. Ahora, en el resto del país, ¿qué es lo que está moviendo el voto? Mira, César Miguel, el voto se mueve por el miedo, ¿no? Por la esperanza y por la promesa de castigo. Y hoy lo que tenemos en esta elección es un candidato que ha hecho una campaña sobre el miedo, una campaña del Partido Demócrata que es más centrada en la esperanza, ¿no? Y el tema del castigo también le cae al Partido Republicano. Esa lógica del miedo, que tiene que ver con el miedo a los inmigrantes, con el miedo al crimen, etcétera, etcétera, está movilizando gente y está movilizando a partidarios de Donald Trump. Pero también hay una gran movilización de parte de los demócratas en torno a pues la amenaza de que les quiten los beneficios sociales, pero sobre todo el tema del aborto. Estamos viendo en nuestras encuestas, César Miguel, algo muy interesante, una brecha de género extraordinaria que trasciende la afiliación partidaria. Es decir, por ejemplo, acá en el sur de la Florida, probablemente la enmienda 4, que es la enmienda que favorece el aborto, pasará a pesar de que es contraria a lo que ha sido el dogma del Partido Republicano, particularmente del gobernador DeSantis. Leo esta información que recién me llega. En Texas, un número récord acudió a las urnas el día lunes, en el primer día de votación anticipada. Cifras que se concentraron particularmente en varios de los condados urbanos y suburbanos de tendencia azul del estado. Estamos hablando de un estado que es abrumadoramente trumpista. Pero este dato, ¿qué revela? Bueno, revela, cuando hablamos de un país polarizado, César Miguel, muchas veces pensamos simplemente en estados azules y estados rojos. Pero lo que vemos, inclusive en la misma Florida, que el mismo estado de la Florida, el mismo estado de Texas, tiene una polarización entre los sectores urbanos que tienden a ser más demócratas y las partes rurales de los estados que tienden a ser mucho más republicanas. Eso es lo que estamos viendo en Texas. Y en Texas, sobre todo, el tema del aborto ha sido extraordinariamente importante. Las reglas más restrictivas respecto al aborto se han aprobado en Texas. Y hoy en día hay una gran movilización producto de las consecuencias de esos mandatos que se han aprobado en ese estado, ¿no? Han habido casos muy tristes de mujeres que han tenido que salir del estado o que inclusive casi pierden la vida en el intento. Entonces, hay una movilización muy fuerte en torno al tema del aborto en todo el país. ¿Será esa la diferencia? No lo sé. Pero sí lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Es que tenemos una diferencia de género extraordinaria en esta votación. Eduardo, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Al contrario, un placer siempre.
El profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. 10:04, una pequeña pausa y al regreso, el foro de hoy, la esposa tradicional. Frente a la mujer emprendedora que procura la igualdad con el hombre, que sale a trabajar en la calle, que lleva oficios gerenciales, que lidera en todas las áreas de la vida contemporánea, aparece una tendencia, digamos, retro. Y digo retro porque el modelo es la mujer blanca estadounidense de la década de los años 50, la que se quedaba en la casa, limpiaba la casa, preparaba la comida y se ponía de lo más bonita y arregladita para esperar al marido que venía de trabajar. El marido era el proveedor y ella recibía y se encargaba, pues, no solo de ponerle las pantuflas, sino de hacerle la vida más grata. Esa tendencia, divulgada por jóvenes muy bonitas y sexys en redes sociales, especialmente en TikTok, se ha traducido como Trad Wife. Trad Wife es la simplificación de Traditional Wife, la esposa tradicional. ¿Por qué se da esta tendencia? ¿Qué significa? ¿Qué está implicando? Ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Al otro lado del océano, en Pamplona, España, está la psicóloga clínica y sexóloga Leire Maneuro. Leire, muy buenos días, muy buenas tardes allá donde estás. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y una pequeña aclaración, Mañeru, que es un apellido un poco difícil, con ñ. Mañeru. Sí, eso es. Que seguramente lo tomaron del internet donde la ñ no está proscrita. Ya corrijo y pongo la ñ. Y en Montreal, como le dicen los lugareños, en Montreal, Canadá, está también la psicóloga Louis Araque. Louis, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César. Un placer compartir hoy con Leire y contigo este espacio, un tema tan en tendencia. ¿Por qué es tendencia esta suerte de retroceso? Y digo yo retroceso tal como lo estoy viendo. A lo mejor no es retroceso, sino avance. Comenzamos con Leire, por favor. Pues me parece una pregunta muy interesante y creo que tiene muchos factores, ¿no? Yo sí que creo que dentro del movimiento feminista se está avanzando mucho, entonces creo que es normal que aparezcan estas tendencias, ¿no? Contra movimiento, pero como en cualquier movimiento social, ¿no? Que al final va teniendo estas implicaciones y hay gente pues que le cuesta y que quiere volver a esos valores. Por otra parte, creo que a nivel mundial estamos teniendo bastantes crisis. Una de ellas es el tema de los valores, ¿no? Y estos movimientos donde los valores se dan muy claros o muy marcados, siempre son como un puerto de refugio, un puerto seguro para la gente, pues, bueno, como para generar sensación de control, ¿no? De sé por dónde va mi vida, me voy a dedicar a esto y entonces me venden que así voy a ser feliz o que por lo menos voy a estar tranquilo. Pero no tanto por el feminismo, sino desde hace ya mucho tiempo, incluso antes de que el feminismo fuera tendencia, la mujer quería abrir sus propios caminos, quería ser dueña de su vida. Y lo que estoy viendo en esta Trad Wife es que la mujer es sumisa al marido. Y es tan retro que estamos hablando del matrimonio heterosexual, en tiempos donde hay matrimonios homosexuales. Pero me gustaría tu opinión, Louis, ¿por qué es tendencia? Yo creo que también es parte de un desgaste también de la mujer de intentar eso que el feminismo de alguna manera nos está impulsando y que a pesar de que se han dado muchos cambios y ha habido mucha evaluación, también hay limitantes importantes todavía en el campo laboral, en todo lo que tiene que ver con los sistemas financieros y también la falta de redes de apoyo para la mujer, porque seguimos necesitando, por ejemplo, redes de apoyo que le permitan a la mujer trabajar y tener servicios de guardería por más tiempo o
cualquier otra cosa que todavía en eso nosotros no tenemos un balance. La mujer sigue teniendo mayor carga doméstica, por ejemplo, o en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que al ver yo que lo estoy intentando, que ciertamente había mucho balance, hay una vía que me muestran, hay un camino en donde me dicen, wow, mira, ¿sabes qué? Puedes dejar de luchar y de seguir, porque muchas lo sienten contra la corriente, y tenemos esta opción. Entonces, bueno, la minoría, porque en verdad la minoría que lo puede probar, lo está probando. ¿No será eso una rendición, Luis? Porque es como decir, mira, olvídate que no te van a pagar igual que el hombre, olvídate que no te van a poner la guardería, ríndete y quédate en tu casa como lo hacía tu mamá. ¿No es una rendición? En cierta forma, yo creo que sí, y es una rendición hasta cierto punto justificada porque lo han intentado, porque lo han vivido, lo han experimentado y dicen, bueno, mira, en caso de que ya no lo logré, pues voy a intentar esto. Y las redes sociales tienen eso, te van a invitar, te van a, ¿sabes?, a tratar de persuadir mucho más rápido que antes a que tú sigas una tendencia, porque además la manera como lo hacen es que esto sí está funcionando. O sea, tú ves a las mujeres cuando hacen las publicaciones y te dan a ti la percepción de una realidad en que sí es posible vivir desde allí, te muestran resultados, te muestran cómo es su vida, etcétera. Entonces, te están dando un testimonio. A ver, Leire, quiero comentar contigo este punto. Para este foro me puse a ver algunos de esos personajes. Y son blancas todas, muy bonitas, muy arregladitas, muy maquilladas, vestidas atractivas, sexys. La casa está impecable, muy bien iluminada, efectos de la filmación, a lo mejor tienen hasta un camarógrafo allí. De manera tal de que, sí, es cierto, son amas de casa, pero me parece que hay un trabajo en poderse vender como amas de casa. ¿Hasta qué punto es honesta esa venta, esa imagen que se está transmitiendo, Leire? Pues yo creo que al final es un poco como todo lo que se muestra en redes sociales, ¿no? Se muestra esa cara bonita, esa cara amable, desde la idealización, que a mí es lo que me preocupa realmente, porque es cierto que lo que comentas, ¿no? Son mujeres muy jóvenes. Y un poco hilando lo que decía la compañera, muchas ni siquiera habrán podido comprobar, ¿no? Lo que también estoy de acuerdo con ella de ese sacrificio o esta lucha que al final parece que las mujeres siempre tenemos que renunciar a algo, ¿no? Y esta es una opción en la que parece cómoda y muy bonita, ¿no? Pero el punto está en la idealización. Para mí lo peligroso es la idealización, ¿no? Porque al final las redes sociales van a mostrarte solo lo bueno y claro, y el otro lado, ¿no?, de la realidad, pues no está. Yo era niño, imagínense ustedes si eso no fue hace tiempo, casi el Pleistoceno superior, pero yo era niño y había un programa de televisión en Venezuela llamado La Perfecta Ama de Casa, con la señora María Teresa Cifuentes. Esta señora era la ideal porque todo lo hacía bien, era perfecta. Vamos hacia atrás, vamos hacia esa perfecta ama de casa. Eso es lo que se está vendiendo. Depender del marido proveedor. Yo creo que en los tiempos de la perfecta ama de casa, las mujeres no se divorciaban, aguantaban todo. Pero hoy en día las mujeres se divorcian. ¿Qué le pasa a la eventual perfecta ama de casa de hoy, Luis, si mañana se divorcia? Mira, yo creo que esa respuesta tiene como muchas aristas, ¿no? Porque obviamente, primero, el nivel de conciencia de la mujer en este momento no es para nada el mismo que tenía hace 40, 50 años cuando se hacía la perfecta ama de casa, 30, 40 años. Segundo, la situación, la realidad, inclusive países como Canadá, no te permite ser esa perfecta ama de casa. Aquí la mayoría de la gente que se divorcia tiene custodia compartida, es decir, 50% del tiempo el niño está con la mamá y 50% del tiempo con el papá. Sí o sí tienes que asumir una realidad diferente. Entonces,
a pesar de que esto es una tendencia y que como toda tendencia genera un auge, que genera un impacto importante, creo que más rápido que tarde va a empezar a salir una contratendencia y la misma realidad cultural, legal inclusive, laboral, va a hacer que esta tendencia no tenga como esa sostenibilidad en el tiempo. No es posible en países como Europa, como Canadá, y bueno, ni hablar de diferencias culturales y ni hablar de que siguen siendo una minoría. Es decir, por más que yo hoy quiera decir voy a seguir esa tendencia, no puedo. O sea, logísticamente, económicamente no puedo. Has dado en el clavo, porque si algo me llamó la atención al ver los videos, las casas son muy bonitas. Es decir, son casas de gente que está cómoda. Y ella, la tradwife, se ve que tiene todas sus necesidades satisfechas. Es decir, el marido es un buen proveedor. Gana suficiente dinero en tiempos donde trabaja el hombre, trabaja la mujer y no se dan abasto. Ahora, Leire, te quiero plantear lo siguiente. Ya que también eres sexóloga, me llamó la atención la condición de sumisión de esta mujer, de esta tradwife, incluso en el plano sexual, de satisfacción, cuando se ha dado el discurso de la igualdad hombre-mujer en todo, incluyendo en la intimidad sexual. Eso también es un retroceso. ¿Cómo se plantea eso realmente en esta tendencia, Leire? ¿Y cómo se explica? Qué buena pregunta. Al final, esa tendencia lo que promueve son esos roles de género, ¿no? Muy marcados, donde la mujer va a ser básicamente madre y esposa, ¿no? Y bueno, y cuidadora de casa. Entonces, claro, ahí las necesidades de la mujer se van a ver, de cualquier plano, ¿no? Se van a ver relegadas, lo más probable, a las necesidades del marido, de los hijos y del hogar, ¿no? Entonces, claro, eso también implica que a nivel sexual, pues me tengo que quedar relegada, ¿no? A lo que mi marido necesita o me pide. Ahí está el problema bueno, si eso se queda más o menos ahí, es decir, no me supone mucha molestia, bueno, pero el punto está en qué pasa cuando las necesidades, ¿no? que yo tengo o que yo necesito se quedan muy lejos de lo que yo estoy viviendo. No sé si me estoy explicando con esto. O sea, cuando hay esa disonancia entre a lo que me gustaría y lo que me están dando en casa, ¿no? O lo que yo creo que puedo pedir en casa. Bien, ¿por qué se da la tendencia? Más allá de modas, de la influencia que puedan tener las redes sociales, el TikTok puntualmente, ¿por qué se da esto? Pensando uno siempre mal de que pueda haber un cerebro oculto tras estos fenómenos comunicacionales y de modas. ¿Tú qué opinas, Luis? Como conversamos al principio, yo creo que las redes sociales siempre tienen hay muchas mentes macabras que pueden estar generando estos movimientos y como decía Lady también inicialmente, está el feminismo, tiene que haber algo que lo contrarreste. Es como la respuesta natural a este tipo de movimientos. Entonces, cuando surgen y estamos viendo que hay una tendencia marcada a que la mujer empoderada, la que, de hecho, yo creo que hasta se había tardado un poco en salir algo como esto, y claro, tienes una referencia histórica que de alguna manera te ayuda, y ahora con las redes sociales te empuja mucho más, ¿no? Para mí eso es una de las principales razones, la respuesta natural a movimientos como el feminismo. Por otra parte, sí es verdad que la mujer tiene un nivel de desgaste, que está viendo que hay un desbalance todavía, que a pesar de que hay una evolución, no hay una mejoría sustancial en las condiciones laborales, económicas, sociales, etcétera, que hacen que, bueno, este tipo de movimientos no solamente salga como una respuesta natural, sino que también sea en respuesta a esas mujeres que, independientemente que lo sigan haciendo y que tengan un nivel de conciencia, que saben que no pueden vivir desde esta tendencia, están diciendo como,
wow, a mí también me gustaría, o sea, yo también quisiera vivir como eso. Claro, pero para ello necesito un marido que gane suficiente dinero, ¿no? Y que me pueda dar la casa para la cual yo no voy a contribuir en nada. Hoy por hoy los matrimonios contribuyen todos. Te dejo, Leire, la palabra, ya el tiempo se nos vino encima y hay que llegar a una conclusión. Entonces, te la pido a ti, por favor, Leire. A mí me gustaría puntualizar con el nombre de una feminista que escribe un manual que es algo clásico, ¿no? Que se llama La mística de la feminidad. Esta feminista, que es Betty Friedman, o Friedman, no sé muy bien cómo se pronuncia, analiza todo esto. O sea, esto ya estaba pasando antes, ¿no? Justo después de la Segunda Guerra Mundial, lo analiza y cuenta todo desde una perspectiva súper amplia, que me parece que es muy clave si queremos entender por qué se está dando esto, qué está pasando, con los matices actuales, evidentemente. Pero bueno, creo que hace una reflexión muy profunda y muy interesante. Muy bien. Gracias, Leire, gracias, Luis, por habernos acompañado en el programa de hoy. Muy interesante. A ti. Leire Mañeru es psicóloga clínica y sexóloga, nos acompañó desde Pamplona, en España, y Luis Araque, psicóloga, @con fuerza poder, desde Montreal, en Canadá. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. El editorial de hoy lo hicimos a propósito de la noticia que nos llegó desde México. Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, que salieron de su país tras la crisis electoral desatada a finales de julio, partieron el domingo pasado en una nueva caravana denominada El Niño desde la frontera sur de México con destino a Estados Unidos. Vamos a esa frontera, vamos a la ciudad de Chiapas, donde está Mónica González. Mónica es fotógrafa del diario El País de Madrid. Mónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola, muchas gracias. Bueno, yo ahora ya estoy en la Ciudad de México. Ya estás en México. Pero estuviste en Chiapas y viste partir esta caravana. ¿Qué características tenían ellos? Bueno, son alrededor de 2,000 migrantes que en su mayoría son de origen venezolano, colombiano, ecuatoriano, peruano, Cuba, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Lo que básicamente estamos enfrentando en México es que ahora la frontera sur está sobresaturada para permisos de viaje y esto hace que la gente tenga que establecerse en la frontera de Tapachula, en Chiapas. Entonces, esto se ha vuelto una revuelta porque las elecciones son ya el 5 de noviembre en Estados Unidos y el discurso de uno de los candidatos, Donald Trump, ha sido muy poco tolerante para la política migratoria en Estados Unidos. Entonces eso ha hecho un clima de angustia y ansiedad para la gente que permanece en el territorio mexicano y salieron, ¿no? Alrededor de 2,000 personas con rumbo a Estados Unidos. Son 5,000 kilómetros y hasta llegar a cualquier frontera aproximadamente de México con Estados Unidos, a la siguiente frontera, el siguiente paso. Si bien tienen muchos ya es permitido sacar su cita de la CBP-1, pues esto aumenta la angustia de la carrera para la gente que quiere pedir asilo. Se teme que llegando, o si llega el candidato republicano, cambie la política migratoria, como ha pasado en otros sexenios, en otros periodos electorales de Estados Unidos, y eso perjudique el tránsito y el ingreso que hasta ahora han tenido algunas comunidades. ¿Cómo es el trayecto? ¿Cómo hace esta colectividad el trayecto desde Tapachulas al sur hasta, digamos, Ciudad Juárez, al norte?
Es muy complejo porque, para empezar, en casi todo el territorio, pero sobre todo en este momento, estamos en México en un periodo de huracanes. Entonces, claramente la caravana va por vías carreteras y se quedan albergados muchas veces en los centros de las poblaciones a la intemperie. Y un clima de un huracán en donde hemos sufrido muchísimas inundaciones y hemos tenido desbordamientos y desplazamiento de cerros y problemas climáticos severos, esto pues puede influir en las enfermedades, sobre todo, como mencionabas, esta es una caravana que se ha mencionado el niño porque van muchísimas familias con niños. Entonces, es mucha la presión porque están expuestos a la intemperie y a un clima que cambia o es variante respecto a al siguiente fenómeno natural que tengamos, ¿no? Sí, Mónica, pero ¿cómo se mueven? ¿A pie? Caminando. O sea, algunos logran subir a autobuses, pero en general la gente se mueve caminando. Entonces, pero la distancia es larguísima. Estamos hablando de cruzar todo México prácticamente. Quienes ya tienen permisos podrían tomar un autobús. Lo que pasa es que en México existe algo muy complejo, que es que no es exactamente una vía segura, ¿no? Quizá podríamos pensar en una vía alterna, que es la que ofrece el crimen organizado, y en esta caravana es la vía, digamos, que teniendo sus permisos podrían caminar o tomar autobuses, pero no hay un autobús que te lleve hasta allá. ¿Pero tendrías que bajar y subir, ¿no? Digamos en Ixtepec, o tendrías que subir en otra comunidad llegando a Oaxaca, en el Istmo, y ahí esperan, pero esperan afuera de las centrales. O sea, ahora, duermen afuera de las cuando centrales. dices permisos, ¿qué tipo de permisos? ¿Qué entidad los otorga? La autoridad de México otorga un salvoconducto, y ese salvoconducto te permite caminar durante un periodo de un mes o tomar autobuses. ¿Y qué me pasa si no tengo el permiso? Tu salvoconducto. Te detienen, te llevan a la estación migratoria, que es la estación migratoria de Tamaulipas, y recordemos también, por ejemplo, ahora se supone que el gobierno de México está empezando a cambiar la forma de ser de las estaciones migratorias, o la imagen de las estaciones migratorias, por el conflicto que hubo en Ciudad Juárez, por el incendio que se suscitó en una de las estaciones migratorias. Entonces, es una crisis. Y yo creo que es una ansiedad muy grande para los migrantes que vienen con sus familias, porque además en una estación migratoria tienen que separar a las familias. Entonces, las mujeres y los niños van a un lado y los hombres pasan a otro, que fue lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? Y esto genera una incertidumbre muy fuerte para ellos. Y además de que, de alguna manera, pues, si son detenidos, pues son llevados o son deportados, ¿no? Entonces, alguna de las vías es acceder al crimen organizado, pero esto hemos visto un sinfín de números de accidentes o detenciones. Incluso el primer día de la presidenta Claudia Sheinbaum hubo un asesinato porque elementos del ejército dispararon contra una camioneta que iba llena de migrantes. Entonces, todo es, el tránsito no es fácil, tenemos el clima, tenemos el crimen organizado que no asegura ¿Y cómo actúa y además secuestra. ¿Cómo actúa el crimen organizado, Mónica? Pues digamos que son personas que ya vienen contactadas incluso antes de entrar al grupo, al territorio mexicano, ¿no? Vienen en grupo y van guiando, ellos les llaman guías, ¿no? Usualmente estas personas llevan un número de personas y van entregando de manera, digamos que por periodos de territorio, van entregando a otra persona que sería otra guía. El conflicto empieza, por ejemplo, es que nosotros en México ahora tenemos una situación muy grave en Chiapas por un conflicto entre dos grupos del crimen organizado, ¿no? Que es el Cártel Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que ahora mismo está en una crisis grande, ¿no? Entonces,
En la disputa de este territorio hace disputa de cualquier vía de comunicación que lleve tránsito, ya sea tráfico de armas, tráfico, o sea, el uso de esa vía es para donde llevan a los migrantes, lleva también tráfico de armas y lleva también tráfico de drogas. Entonces, esto, por supuesto, que eleva el riesgo. Luego, la disputa genera lo que generó hace ya bastantes años, pero que sigue pasando, que es la disputa porque los migrantes forman parte de una economía irregular y forman parte de mucho dinero que se administra dentro de esta macroeconomía migrante, ¿no? Entonces, se disputan esa macroeconomía. Dios, qué odisea, qué trágica odisea. Mónica, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá pues las cosas cambien, pero para bien para la gente que está en vía libre por todas nuestras fronteras. Sabemos que es muy difícil. Ya. Mónica González es fotógrafa del diario El País y nos habló desde Ciudad de México. 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, los Quarter Pounders de McDonald's estuvieron relacionados con un brote de Escherichia coli en Estados Unidos que enfermó a 49 personas, principalmente en Colorado y Nebraska, y mató a una, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. 10 personas han sido hospitalizadas, incluido un niño, según la agencia. Todos informaron haber comido en McDonald's antes de enfermarse y mencionaron específicamente haber comido un Quarter Pounder, según la agencia. Las acciones de la cadena de restaurantes cayeron más del 10% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado el día de ayer. Esto leo principalmente en Colorado y Nebraska. Así es. ¿Pero solo en estos dos estados o en hasta ahora la información solamente tiene que ver con esos estados. Bueno, pero eso, claro, la voz corre rapidísimo y hay McDonald's en todas partes, ¿no? Claro, adicionalmente, César, esto viene casi seguido de la participación del expresidente Trump como trabajador de McDonald's, friendo papas francesas, como le dice, French fries. Y entonces a partir de allí, un asunto tan delicado como esto, que puede ser un tema de salud, se ha convertido en una serie de memes relacionando una cosa con la otra. Pero es un asunto que hay que tomar en serio. Ah, caramba, ya me imagino los memes. Gracias, Flor Alicia. Temprano en la mañana, al leer las noticias de hoy, me detuve en esta que venía de Lima. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció que el Ejecutivo impulsará ajustes para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, como la exigencia de que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de divisas fuera del país, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado. Vamos a Lima. Allí está Oscar Pérez. Oscar es el presidente de la Unión Venezolana en Perú. Oscar, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gusto saludarte. Hola César Miguel, el gusto es mío, además un privilegio poder conversar contigo y por supuesto hablar un poco sobre estos temas que obviamente han colocado en una suerte de incertidumbre colectiva a más de 1,5 millones de venezolanos que viven en el Perú. ¿Qué es lo que pretende la señora Boluarte con esta medida, Oscar? Mira, yo soy muy respetuoso, como debe ser, por supuesto, de las apreciaciones, de las expresiones y las decisiones de la presidenta Dina Boluarte, en mi condición de extranjero, obviamente. Pero sí quiero resaltar algo, que creo que las generalizaciones lo que sirven es para generar estigmas que lo que producen es de inmediato el agravamiento de situaciones de orden social que se están viviendo en el Perú y que tal como lo han indicado diversos informes y estudios incluso de instituciones, de organismos del propio Estado peruano, no tienen absoluta relación con la migración venezolana ni con ninguna otra migración. Por ejemplo, en el caso de la inseguridad, se trata de asociar en todo momento el incremento de los índices criminales en el Perú
con la llegada de los venezolanos. Pues tenemos múltiples estudios, entre ellos uno que presentó el año pasado el Ministerio Público peruano, que se llama El fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana, en donde claramente el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía peruana, dice que no hay relación. También tenemos otro publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o sea, el Ministerio de Justicia peruano del año 2022, en donde de igual forma dice lo mismo. Entonces, no hay relación alguna, porque también lo ha referido así múltiples estudios de entidades bancarias, financieras, entre la migración y la inseguridad. Oscar, si es así, ¿por qué la señora Boluarte lanza una medida como esta? ¿Qué está procurando ella? ¿Es una medida populista, demagoga? ¿Qué pretende? Mira, a alguien hay que responsabilizar de lo que no terminan por resolver funcionarios públicos, ¿no? A alguien hay que responsabilizar, y obviamente que la cuerda revienta por lo más delgado, por prácticamente quienes no tienen quien les defienda. Entonces, en todo caso, nosotros nos reafirmamos en que la inmensa mayoría de los venezolanos que están en el Perú, como en el resto del mundo, como el resto de los ciudadanos en el mundo, son personas de bien, personas decentes, trabajadoras. Ahora, se habla de exigirle un contrato de trabajo a los migrantes en un país en donde el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, acá en el Perú, ha revelado últimamente que en un último informe que más del 70% de los peruanos trabajan en la informalidad y la precariedad. Entonces, mal pudiese suponerse o pretenderse que los venezolanos superemos esta estadística que involucra a los peruanos. Entonces, la señora Boluarte lleva adelante su medida, tal como dices, la mayoría está en la informalidad, no hay tales documentos. ¿Qué va a hacer la señora Boluarte entonces con esa inmensa cantidad de venezolanos que no van a poder satisfacer la exigencia? Mira, nada, porque es la realidad del Perú. O sea, creo que fue una expresión el día de ayer más para la platea, más para la tribuna, más para el público, que algo que se pueda realmente implementar, porque la propia dinámica económica, laboral de este país no lo permite con los peruanos, mucho menos pudiese permitirlo con los foráneos. Quiero decirte que ayer fue publicada así una norma de manera extraordinaria en la noche en el Diario Oficial El Peruano, en donde ya se reglamentan algunas normas, entre otras la que lleva a las personas extranjeras, y obviamente los venezolanos, a tener que registrarse en un padrón que va a llevar migraciones para así poder alquilar una vivienda. Y de igual forma, las personas que alquilan viviendas tienen que hacer lo propio, y quien alquile sin cumplir con esta medida podrían ser multados hasta con $1,000. Ahora, quiero decirte algo, César Miguel. En el Perú en este momento hay casi 400.000 personas peruanas que han convertido el alquiler de vivienda en su principal actividad económica. O sea, tienes 400.000 personas peruanas que viven del alquiler de vivienda a personas venezolanas. Entonces, nada, aquí lo que toca es seguir promoviendo, como lo venimos haciendo desde Unión Venezolana en Perú, las cosas buenas que hacemos los venezolanos, que son muchas, como esa de que en plena pandemia, cuando nadie quería acercarse a los hospitales, pandemia del COVID, más de 6.000 profesionales de la salud de nacionalidad venezolana se colocaron en la primera línea de batalla contra la COVID-19. Aquí lo que nos toca decir es cómo la llegada de los venezolanos al Perú ha dinamizado el PIB de este país, el Producto Interno Bruto, cómo ha impactado positivamente en el crecimiento y el desarrollo económico de este país. Y no es que lo digamos nosotros, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Nacional de la Reserva del Perú, lo dice el BBVA, entre otras entidades financieras. Oscar, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Que Dios te bendiga. Amén. Oscar Pérez, el presidente de la Unión Venezolana en Perú, nos habló desde Lima. Y hemos tenido 2 entrevistas seguidas, una hablando de la penuria de los venezolanos que ya vienen del Darién, cruzaron Centroamérica y entraron en México a caminar desde Tapachula en el sur hasta Ciudad Juárez al norte para tratar de llegar a la frontera y cruzar a Estados Unidos. Una odisea lamentable,
la penuria total. Y los que están en Lima, ahora en Perú, todo, enfrentados a este inconveniente frente a un gobierno absolutamente, abiertamente xenófobo en contra de los venezolanos. Y todas estas penurias de los venezolanos porque en su propio país no están bien, no la pasan bien y tuvieron que salir. En fin, 10:44, una pausa y ya regresamos. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esta noche a las 9 en TVV Network, una nueva emisión de análisis semanal. Este miércoles me toca a mí moderar el programa. Lo hice con los periodistas Erika Carrillo y Juan Camilo Gómez. Y tocamos el tema de las elecciones del 5 de noviembre, cómo cubrirlas tanto desde el punto de vista periodístico como desde el punto de vista del consumidor de información. ¿De qué debe estar usted atento? Habida cuenta que estamos en tiempos de fake news. Eso será en análisis semanal esta noche a las 9. Y antes, a las 8 en vivo, la última con Carla Angola. Esto por TVV Network. Temprano en la mañana nos llegó la noticia. Falleció a los 63 años, muy joven todavía, el gran Fernando Valenzuela. ¿Quién fue Fernando Valenzuela para el béisbol latinoamericano y más específicamente para el béisbol mexicano y sobre todo para los Dodgers de Los Ángeles? Conversemos esto con la dama del béisbol, Mari Montes. Mari, muy buenos días, gracias por atendernos. César Miguel, un día triste para el béisbol, sin duda alguna, por el fallecimiento de Fernando Valenzuela, una gran figura, un lanzador legendario, un hombre que impactó en el béisbol de Grandes Ligas desde su llegada, puso el nombre de México muy grande. Fue novato del año y fue Cy Young el mismo año. Quedó quinto en la votación para el jugador más valioso. Fueron 17 años en el béisbol de Grandes Ligas. Y creo que si te digo esto, tenemos una idea de lo que significó para los Dodgers. Las políticas de los Dodgers para retirar los números de sus jugadores emblemáticos se basa en que estén en el Salón de la Fama de Cooperstown. Valenzuela no llegó a Cooperstown, pero los Dodgers de Los Ángeles retiraron su número 34 a pesar de no estar en Cooperstown, por lo que significó para la franquicia Fernando Valenzuela. Recuerdo que en esa época hubo una famosa caricatura que publicó The New York Times, donde la gente iba a ir a ver al Toro Valenzuela, como le decían, no a ver a los Dodgers, porque los Dodgers no estaban precisamente en un buen momento cuando él irrumpe. ¿Por qué no está en Cooperstown Fernando Valenzuela? Bueno, César, seguramente el análisis de los escritores que votaron en el momento que apareció en la papeleta fue que no llenó algunos hitos, digamos, que deben tener los lanzadores para poder pertenecer al Salón de la Fama de Cooperstown. Para mí lo es. Para mí, Fernando Valenzuela ganó ese sitial. Los Dodgers lo reconocen como una de sus figuras. Creo que es una deuda. Y seguramente el comité histórico puede todavía hacer justicia con Valenzuela. Bueno, y algo de eso hablamos también en el momento de la partida de Luis Tiant, ¿no? En fin, hay tantos nombres en Cooperstown que no le dicen mucho al aficionado, pero otros quedan por fuera. Y esto ocurre cuando los Dodgers vuelven a la Serie Mundial y vuelven nada menos que frente a los Yankees de Nueva York. Y es súper emocionante porque el último juego de Fernando Valenzuela contra los Yankees permite que los Dodgers se titulen campeones en 1981. ¿Y sabes qué día fue eso, César? El 23 de noviembre de 1981. Dios. Estamos cumpliendo 43 años de eso. Y bueno, por supuesto, hoy Dave Roberts... 23 de octubre. 23 de octubre. Sí, que dijiste noviembre y dije no. Perdón. Sí, 23 de octubre. Sí. Adelantándome, exacto, perdón. Bueno, lo cierto es que Dave Roberts hoy
se planteó el reto de dedicarle la victoria sobre los Yankees a la memoria de Fernando Valenzuela. No la tienen fácil, por supuesto, son dos grandes equipos, son los dos mejores equipos del béisbol en este momento, sin duda alguna. Jack Flaherty será el lanzador por los Dodgers el viernes y los Yankees tendrán a su gran carta Garrett Cole. Una historia bien bonita porque los dos, uno creció en Nueva York, Cole, cerca del Yankee Stadium, el otro creció en Los Ángeles, cerca del Dodger Stadium, y son dos jugadores que desde niños soñaron con vestir ese uniforme y ahora se van a enfrentar. Y tenemos venezolanos en esta serie por ambos equipos. Tenemos venezolanos por ambos equipos, Osvaldo Cabrera y Gleyber Torres, que ha sido muy bueno, ha respondido como siempre responde en octubre en los Yankees y en los Dodgers. Estamos esperando que se anuncien los rosters oficiales, pero ayer Dave Roberts adelantó que Miguel Rojas podía regresar al roster por la lesión y también Bruce Graterol. Ojalá. Mari, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Mari Montes, la dama del béisbol. Esa es Mariaca Semprún rindiéndole homenaje a Rocío Dúrcal. Hola Mariaca, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Qué chévere saludarte por aquí. Muy bien, cuéntanos qué es lo que has preparado en esta oportunidad. Bueno, esto es un nuevo reto para mí como cantante, porque voy a rendir un homenaje muy bonito a Rocío Dúrcal desde el 14 de noviembre, por ahora hasta el 17, pero como se está moviendo muy bien, porque veo que hay muchos fanáticos por allí de Rocío Dúrcal, creo que vamos a abrir el segundo fin de semana hasta el 24. Esto va a ser en el Colony Theater de Miami Beach. Ya le has hecho homenaje a la Lupe y por supuesto a Edith Piaf, y en ambos actuabas, había dramatizaciones. ¿Habrá también dramatización de la vida de Rocío en esta? No, en esta oportunidad por primera vez voy a ser yo, Mariaca, cantando en homenaje a esta otra gran cantante que admiro mucho. Porque claro, la diferencia de la Lupe y Piaf era que yo las interpretaba, o sea, yo las caracterizaba por completo. En esta oportunidad no. Además no pretendo cantar como ella, voy a cantar sus canciones y voy a hacer un recorrido por los highlights de su vida, sus logros más importantes, sus canciones más emblemáticas, algunos datos interesantes del recorrido de su propia vida personal. Y bueno, esto, el mayor atractivo que tiene es que tengo un bandón, porque tengo a 5 músicos de la banda base con un mariachi completo, es decir, que vamos a tener 15 músicos en escena. A ver, ¿la banda base quién es? ¿Está Ferrer? La banda base la dirige Gilberto Ferrer, que es pianista. Con quien hiciste el videoclip ese maravilloso, ¿no? Exactamente. Bueno, para los que no saben, esta idea se desprende de eso, que hicimos un medley que dura como unos 13 minutos, 14 minutos, de las canciones más emblemáticas de Rocío Dúrcal con mariachi. Eso lo hicimos en vivo, con muy poco público, y eso fue para YouTube. Y resulta que fue tan exitoso, tanto en redes sociales como en Instagram y YouTube, que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto con todas las de la ley? Pues el homenaje completo, con las canciones completas y un recorrido por su vida que tanto merece. Y partió de ahí la idea y bueno, ya es casi un hecho, faltan 3 semanas nada más. Vamos a tener 5 músicos de esa banda base, que es digamos, la parte más pop de ella, y el mariachi que va a estar también casi todo el concierto, pero acompañando las canciones más rancheras y más tradicionales y mexicanas. Mariachi de verdad, verdad. De verdad, verdad. No como decían el mariachi esos que estaban en Caracas, el mariachi cucurrucucúcuta. Exacto. Esto es un mariachi tradicional, uno de los mejores que hay aquí en Miami, que toca mucho por allí, sí. Qué bueno. El Mariachi México Internacional se llaman. Muy bien. Invita a nuestros oyentes, Mariaca, por favor. Bueno, a los fanáticos de Rocío Dúrcal y a los que no. Esto va a ser un homenaje muy bello, muy nostálgico, muy conmovedor a una gran cantante que fue considerada una de las más importantes del habla hispana en nuestra historia. Esto va a ser desde el 14 de noviembre, 14, 15, 16 y 17 en el Colony Theater. El 17 tenemos doble función para aquellos que quieren ir a las 3 de la tarde.
Y estamos por abrir el segundo fin de semana, así que manténganse pendientes. Los invito con todo mi corazón. Esto está hecho con todo el cariño del mundo, como hago yo mis cosas y mis homenajes a estas grandes mujeres. Y esta no va a ser la excepción. Así que espero que me acompañen y que canten conmigo a garganta batiente todos esos temas. Allí estaremos contigo para cantar como es Me Gustas Mucho. Me gustas mucho. Maravilloso, Mariaca. Allí vamos a estar contigo. Muchas gracias, César. Un abrazo. La gran Mariaca Semprún. Y vamos a quedar como si la sorpresa que sea Mariaca. Así que despido con Mariaca al fondo. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.